Hey, qué privilegio es estar aquí esta mañana. En verdad me siento súper agradecido. No sé si ustedes sepan, pero son muy afortunados de estar en la casa en la que están. Son tan afortunados de estar en este lugar. Somos tan bendecidos de tener pastores como los que tenemos. La familia Elizalde son unas leyendas en todo México. Y lo digo de todo corazón, porque a veces no nos damos cuenta lo afortunados que somos por la familiaridad, por la cercanía, porque siempre han estado aquí, porque tienen 30 años aquí y pues ahí han estado. Y no nos damos cuenta de lo afortunados que somos. Hemos escuchado a lo largo de, yo nací y he crecido en la iglesia junto a mi esposa, y a lo largo de años hemos escuchado testimonios, historias increíbles, y hoy podemos ver a familias enteras, a una iglesia en México pararse en los hombros como los de mis pastores Marcos y Patty Richards, como los de sus pastores, porque Dios ha hecho algo único en ellos. Y Dios no se va a detener ahí. Dios quiere hacer aún más en Hermosillo. Dios quiere hacer aún más en Sonora. Y Dios puede ser luz en este lugar. Y hay mucho más que esto para ustedes. De verdad, pastores, gracias por la confianza. Hay iglesias detenidas en el tiempo a veces, que no permiten a veces que jóvenes compartan la palabra. Pero hay iglesias con pastores así, de atrevidos, que se atreven a creer en la siguiente generación, porque yo estoy seguro que ellos sueñan con una iglesia que no se va a detener con el paso de los años, sino que sueñan con una iglesia que año tras año va a seguir creciendo, va a seguir fortaleciéndose, va a haber y más personas. Y yo estoy seguro que cada persona en este lugar sueña con que sus hijos un día ocupen estas sillas y que hagan falta sillas, porque este lugar cada vez se va a llenar más. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Qué buen fin de semana tuvimos. Emanuel, Karina son unas leyendas. Tienen 3 remolinos o niñas, como les quieran decir. Increíble familia. Me inspiran mucho. Honestamente, voy a contar un poco de mi historia más adelante, pero son un parámetro para nosotros, para mi esposa y para mí. Nos retan, ver que no paran, ver que están ahí cargando a una niña, durmiendo a la otra y evangelizando a un joven. Son inspiradores, de verdad. Nos retan, nos emociona verlos y estamos muy contentos de estar aquí. Y me quiero presentar súper rápido. Mi nombre es Miguel Giacomán. Si no, el apellido no importa, déjalo pasar. Giacomán es una batalla que he peleado toda la vida, pero junto a mi esposa estamos plantados en Comunidad Olivo bajo el liderazgo de los pastores Marcos y Patty Richards. Les envían un saludo. Quiero que sepan que aprecian mucho esta iglesia, esta casa. Mi esposa y yo tenemos 9 meses de casados y ya se notan. Impresionante, de verdad, es una alegría increíble estar casado y ganas peso de inmediato. Yo soy licenciado en periodismo y mientras estuve estudiando, pues estuve trabajando de diferentes cosas. Uno estudia y tiene que llevar al cine a la muchacha y pues uno está trabajando y estudiando. Por un tiempo estudiaba, trabajaba y aparte era voluntario por horas diariamente en la iglesia. Entonces trabajé como reportero, porque estudiaba periodismo, trabajé como maestro, trabajé también como árbitro. Y quisiera contar una anécdota de cuando era árbitro de fútbol. Mi primer día en el colegio de árbitros me enseñaron que los futbolistas corren detrás del balón, ¿ok? Ellos corren detrás del balón. Los árbitros corremos detrás de la perspectiva. Corremos detrás del mejor ángulo para ver la jugada. Entonces allá va el balón, los futbolistas van por el balón. Los árbitros corremos detrás de la mejor perspectiva para ver mejor la jugada. Y en una ocasión, en uno de estos campos amateur de tierra, es Ciudad Juárez, ahí es desierto,
somos lo mismo. Y entonces en uno de estos campos de tierra invitaron a un árbitro profesional del colegio. Y el árbitro fue a arbitrar este partido de señores. Se emocionan los señores y quieren ahí un árbitro bueno. Y entonces era la gran final. Estaban empatados 2-2. En el último minuto hay un tiro de esquina. Y todos los 22 jugadores están en el área. Es el último minuto, es la final. Los señores lo están dando todo. Pero era un campo de tierra, entonces la tierra se empieza a levantar. Y los 22 empiezan ahí medio a empujar. Viene el pase, brinca. Y el árbitro, honestamente, aunque era profesional, pero no estaba en la mejor perspectiva. Y con la tierra levantada y los 22 ahí brincando, no pudo ver la jugada. Lo único que puede ver cuando se acerca es que hay un hombre en el suelo y un equipo le está reclamando que es penal y el otro equipo dice que está fingiendo. Entonces el árbitro detiene el partido a ver qué pasa y se levanta el hombre que está en el piso y viendo al árbitro a los ojos le reclama: es penal. Y el árbitro lo ve y cuando ve al jugador tiene la nariz así. Dijo: sí, es penal. Definitivamente lo agredieron. Entonces el árbitro, sin dudarlo, por lo que le dijeron y por lo que vio, dijo: es penal. El jugador de la nariz, ya sabes cuál, tira el penal, lo mete, se acaba el partido, campeones, festejan con la nariz chueca, no importa, festejando el hombre. Y pues al final del partido es fútbol amateur, tienen que regresar las credenciales de los jugadores. Entonces el árbitro ve la credencial del que metió el gol y dice: ah, caray, en la foto de la credencial tenía la nariz chueca. Le vieron la cara al árbitro. Ese equipo no debía haber sido campeón. Juzgó mal la jugada. ¿Sabes por qué? Porque tenía una mala perspectiva. Y a mí me emociona, a lo largo de 10 años haciendo iglesia, hemos podido ver que mucha gente, a pesar de que tiene años en la iglesia, a pesar de que tiene años conociendo a Dios, tiene una perspectiva de Dios equivocada. Y muchos creen que Dios sigue siendo un policía, un juez enojón, un juez condenador. Y yo estoy seguro que si vemos a Dios desde la perspectiva correcta, no vamos a ver ni un juez ni un policía. Vamos a ver un Padre que te ama, un Padre que no se enoja cuando pecas, un Padre que te quiere abrazar, un Padre que te perdona. Y me encanta que la Biblia está llena de historias en donde la perspectiva es muy importante. Y hay una historia súper popular, quizá la conoces, estoy seguro que la conoces, pero hoy quisiera ver esta historia desde una perspectiva diferente. Y soy periodista, me gusta contar historias y me emociono. Entonces acompáñame rápidamente a Juan 13, capítulo 13, versículo 33. Y en este pasaje de la Biblia podemos ver a Jesús con sus discípulos. Una noche antes de ser crucificado, ahí está con estos discípulos y escucha esto, dice Jesús: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. En el 36 aparece nuestro personaje principal. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Pedro. Casi le dice: ¿con permiso de quién, verdad? Y Jesús le responde: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Ay, ¿por qué vemos Netflix? Esto está mejor. Le dice Pedro: por ti daré hasta la vida. Y escucha esto. Jesús le contesta: ¿tú darás la vida por mí?, le pregunta. De veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. ¡Wow! ¡Qué respuesta por parte de Jesús! ¿Darás la vida por mí? Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. ¡Wow! Tremendo zafarrancho. Y quizá conoces la historia.
después de esta escena, detienen a Jesús, lo capturan y paso a paso se está acercando a la cruz. Paso a paso se está acercando a un juicio. Paso a paso se está acercando al Calvario. Es popular la historia. Y mientras Jesús camina a ser enjuiciado, Pedro lo está siguiendo, pero a la distancia, ahí no tan cerca, ¿verdad? Pero Pedro lo está siguiendo. Y vamos a ver qué pasa con Pedro en el Juan 18, versículo 17. Dice: se le acerca alguien a Pedro y le dice: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Le preguntó la portera. No lo soy, negándolo por primera vez Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pero también estaba de pie con ellos, calentándose Pedro, conviviendo con el enemigo, ¿no? En el 25 dice: mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie, calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Le preguntaron. No lo soy, negándolo por segunda ocasión, dijo Pedro. ¿Acaso no te viene el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote. En el 27, Pedro volvió a negarlo por tercera ocasión, y en ese instante, como lo dijo Jesús, cantó el gallo. Que de verdad espero que hoy canceles tu membresía de Netflix. Qué increíble historia. Canta el gallo, lo niega 3 veces, canta el gallo. Otro de los evangelios dice que en el momento en que canta el gallo, Jesús voltea a ver a Pedro. Y estoy seguro que ese fue el contacto visual más incómodo en la historia de la humanidad. Te acaban de negar 3 veces, te están crucificando. Tu amigo, tu discípulo, tu seguidor te negó 3 veces. Se voltea, imagínate cómo se sintió Pedro. Oh. Imagínate cómo se sintió Jesús. Y la historia no termina ahí. Quizá sabes lo que pasó. Crucificaron a Jesús. Jesús murió en una cruz. Muere desangrado en una cruz, la peor muerte. Pero al tercer día, Jesús resucita. Y una vez resucitado Jesús, una vez vivo Jesús, va y busca a sus discípulos. Entre ellos, obviamente, a Pedro. ¡Qué buen chisme! Va a ir a buscar a Pedro. Y se van a encontrar después de que lo negó. ¡Qué emoción! Yo quiero saber qué va a pasar ahí. Y no te voy a dejar con la duda, te lo voy a contar, ¿ok? Juan 21, versículo 4. Llega Jesús hasta donde está pescando Pedro. Dice: al despuntar el alba. Si tú no sabes qué es despuntar el alba, yo te lo voy a decir, es al amanecer. Honestamente yo tampoco sabía, pero gracias a Dios por Wikipedia y Google. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él, de que era Jesús. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo. Tremendo Pedro. Y se tiró al agua, o sea, se vistió para tirarse al agua. Interesante. Qué interesante que estaba pescando semidesnudo, honestamente. Pero se tira al agua, nada, y quizá conoces la historia, se encuentra con Jesús en la orilla. Y entonces juntos comen un pescado, platican y tiene una conversación increíble Jesús con Pedro. Quizá lo has escuchado, le dice: Pedro, Simón, ¿me amas? Y le pregunta 3 veces: ¿me amas? Y con esta conversación tan famosa, estoy seguro que Jesús tenía 2 intenciones. Número 1, reafirmar su amor hacia Pedro. Es decir,
como yo todavía te amo, Pedro, quiero saber si tú todavía me amas a mí. Porque si Jesús no amara a Pedro, número uno, ni lo hubiera buscado. Y número dos, no le estaría preguntando si él lo ama. Pedro, ¿me amas? Quiero reafirmar mi amor hacia ti. Y número dos, le está preguntando si lo ama, porque Jesús quería reafirmar el amor de Pedro hacia Jesús. Entonces Jesús quería dos cosas: reafirmar su amor hacia Pedro y reafirmar el amor de Pedro hacia Jesús. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Yo no sé tú, pero si a mí alguien me niega 3 veces y me crucifican, yo buscaría a la persona para ponerle un cabezazo en la cara, ¿no? Es normal. Pero Jesús no solamente le reafirma su amor y reafirma el amor de Pedro hacia Jesús, no solamente hizo eso, sino ¿sabes qué? Le da una promesa, le dice: me amas, apacienta mis corderos, me amas, ama a mis hijos, me amas, cuida a mi pueblo, me amas, yo creo, Pedro, que tú puedes ser piedra importante de mi iglesia. No tiene sentido que a la persona que te negó 3 veces le des un ascenso. O sea, a la persona que te negó 3 veces la promuevas. No tiene sentido, pero Jesús lo hace. Qué interesante. Qué interesante. Y con esta historia en mente, me gustaría hablar hoy de cómo ve Jesús a sus hijos, pero no sin antes orar. ¿Me acompañas a orar rápido? Dios, te doy tantas gracias por esta casa, gracias por esta familia, gracias por el corazón que tú pusiste en Hermosillo. Gracias porque somos bendecidos de estar aquí. Dios, te pedimos hoy que tú nos hables, Señor. Habla a nuestros corazones. Dios, yo declaro que tú abres oídos y abres corazones, abres mentes de las personas que están en este lugar. Dios, necesitamos de ti. Dios, habla tú y no yo. Gracias por esta mañana. Gracias por una semana más de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por Hermosillo. 2 noches cenando aquí y mi estómago ya está deshecho. Tremendos de Hermosillo. Cenan como si no hubiera un mañana en Hermosillo. Pero está bien, los perdono. Y he decidido ponerle a este mensaje como título: todo se trata de perspectiva. Todo se trata de perspectiva. Y es que la perspectiva es tan importante. Por ponerte un ejemplo, yo tengo unas tías que son hermosas, mis tías, delgadas. Y cuando les toman una foto a mis tías, ellas ven la foto y dicen: vuélvela a tomar, salí gorda. Ahora, mis tías no están gordas, mis tías son delgadas y hermosas, solo que tomaron mal la foto, ¿sabes? Las estimo mucho a mis tías, sí. Y entonces dicen: vuélveme a tomar la foto, no salí bien. Y entonces toman la foto desde otra perspectiva, con truco, y la foto sale bien, salen delgadas como ellas solas, unas Barbies, mis tías. La perspectiva importa, ¿verdad que sí? Ahora, la perspectiva en que ves las cosas cambia. Yo voy a abrir mi corazón, ¿está bien? Antes de casarme pensaba muy diferente. Antes de casarme pensaba que el agua, la luz era un regalo de Dios. No, la cobran. Hay una cosa, una carta. Hay una carta de parte del enemigo, se llama predial. Híjole, horrible esa cosa, ¿no? Mi perspectiva ahora casado ha cambiado. Antes de casarme estaba comprometido con mi mujer, con mi esposa, y caminábamos por el lobby de la iglesia y veíamos a parejas de recién casados y los hombres empezaban a engordar de inmediato. O sea, vuelven de la luna de miel y ya estaban gordos. Y le decía a mí, en ese entonces mi prometida, le decía a Lizzy que yo tenía una perspectiva de juicio hacia ellos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no se cuidan? ¿Por qué engordan? ¿Por qué no se cuidan para su mujer? Están mal. Y ahora yo me casé. Y a los 2 meses ya no cerraban los pantalones. Entonces ahora camino por el lobby de la iglesia y veo a matrimonios con el esposo delgado.
Y mi perspectiva cambió. Le digo a mi esposa: ¿qué les pasa? ¿Por qué están delgados? ¿Qué, no son felices o qué? O sea, la perspectiva cambia, ¿sí? La perspectiva cambia de un momento a otro. Yo creo que Jesús y Pedro tenían perspectivas bien diferentes, ¿no? Y hace, no sé, unos 8 años empecé a trabajar en Comunidad Olivo. Toda la vida he servido, pero empecé a ser parte del equipo de trabajo, del staff de la iglesia. Y era un privilegio enorme, esos 500 pesos a la semana, ¿no? Y estaba ahí, y era un trabajo de ensueño para mí. No me malentiendas, era el trabajo de mis sueños estar ahí, hacer lo que me pidieran. Y honestamente mi descripción de trabajo no era muy clara. O sea, mi función era hacer lo que me pidieran, y ahí entraba todo, ¿no? Podía hacer lo que sea. Un día a alguien se le ocurre decirme: oye, Miguel, ¿tú podrías manejar un autobús de pasajeros para traer jóvenes a la iglesia desde el otro lado de la ciudad? Y yo, pues, a mí me pedían bailar con los niños, bailaba, cargar sillas, cargo sillas, mover mesas, muevo mesas. Manejar un autobús, ¿qué tan difícil podía ser, verdad? Yo dije: sí, yo puedo, fácil. ¿Qué tan? Si juego Nintendo, pues le entro, ¿no?, a manejar el autobús. Y entonces le dije: ¿dónde están las llaves? Y ya me dan las llaves. ¿Dónde está? Todo el otro lado de la ciudad. Los recoges y los traes. Fácil. Me tomé una selfie, le mandé una foto a Lizzy, ¿verdad? Aquí está tu chofis. Y agarro el autobús, cruzo toda la ciudad, y pues soy joven y torpe. Y me distraigo fácil, ¿no? Y en el estéreo, en la radio, en el celular. Y de repente el autobús se empieza a portar mal. El autobús, no yo, el autobús. Se puso travieso el autobús. Y solito el autobús se sube a la banqueta. Se quiso subir, tremendo autobús, y se sube a la banqueta. Y yo me asusto. Siento que voy a perder mi empleo, y giro el volante asustado, y el autobús regresa a la carretera, pero nada más en 2 ruedas. Wow, era un susto terrible. Era el único transporte de la iglesia. Estaba empezando la iglesia y sentía que me moría de verdad. Y estaba tan asustado, pero en ese momento Dios trae a mi corazón, a mi mente, no sé si Dios o mi malicia, pero trae a mi mente que en el Mario Kart, que en el Nintendo, cuando el carrito se iba a voltear y girabas la palanquita para ese lado, se enderezaba. Entonces, con esa doctrina, con esa teología, yo enderezo el volante y el autobús se endereza. ¡Wow! Gracias a Dios. Y entonces continúo manejando por la carretera, y se me empareja un carrito chiquito rojo con una señora adentro, esas señoras que les gusta usar el claxon, ¿verdad? Y se me empareja, y obviamente toda esta maniobra yo la hice sin ver el espejo, no chequé nada, ¿no? Y se me empareja y me empieza a pitar y me empieza a gritar. Y yo decía: no voy a abrir la ventana, porque si le abro la ventana me van a dar ganas de decirle un salmo. No voy a abrir la ventana. Y yo decía: ¿para qué abro la ventana? Lo que ella quiere es decirme: vienes manejando mal. Y ya no necesito que me lo recuerden, ¿está bien? No necesito o sea, obviamente me di cuenta, casi se voltea el autobús, que vengo manejando mal. Ya entendí mi lección, no me lo recuerdes, ¿ok? Pero la señora insistía, abrió la ventana, sacaba la mano y le pegaba a su propio carro y decía: ¡mijo! ¡Muchacho! Y yo decía: no le voy a contestar. O sea, vengo en un autobús que dice Comunidad Olivo, Salmo 23. O sea, era poco rudo de mi parte contestarle a la mujer, ¿no? Entonces la señora era tan insistente que me desesperé. Abrí la ventana y le digo: ¿qué quiere, vieja? Y la mujer me dice: joven,
La pila de su autobús se está cayendo. Dios le bendiga. Me paro el autobús, me estaciono, me bajo y la pila del autobús estaba a un lado, no sé por qué. Y meto la pila, le pongo el seguro y digo: Dios, gracias a Dios por esa bella dama. La perspectiva cambió, la perspectiva fue diferente. Y me vuelve loco pensar que hay personas que a lo largo de una vida han acelerado el autobús y el carrito de un lado ha acelerado junto a ti, y han frenado y el carrito de un lado ha frenado junto a ti. Pero tú dices: yo no quiero abrir la ventana, porque si yo abro la ventana a que Dios me hable, me va a recordar mi pecado, me va a recordar mi pasado. Dios, ya sé, mi vida es un asco, estoy divorciado, estoy enfermo, estoy pagando las consecuencias de lo que me he equivocado. ¿Por qué quieres que abra la ventana? Para que me lo recuerdes. Pero ¿sabes qué? Cuando tú abres la ventana, Dios no te va a recordar tu pecado. Dios va a decirte: te amo, no estoy enojado, estoy contento contigo. Es tiempo de abrir la ventana. Habemos muchas personas que tenemos años en la iglesia con la ventana cerrada, sin dejar que Dios nos diga lo que nos quiere decir, por temor a condenación, por temor a juicio. Pero Él no te quiere condenar. Este es un mensaje para aquella persona que está aquí por primera vez, pero también para una persona que tiene años en esta casa. Pedro tenía años viviendo con Jesús en primera persona. O sea, comían, cenaban, desayunaban, viajaban juntos. Pero él no sabía cómo Jesús lo veía. Todo se trata de perspectiva. Y quiero dar 3 puntos esta mañana, súper prácticos, súper sencillos. Pero yo te quiero invitar, antes de dar estos 3 breves puntos, a que tú y yo nos animemos a abrir la ventana y a escuchar lo que Dios quiere decir esta mañana. Y aquellas cosas que no nos permiten abrir la ventana, a veces nuestras inseguridades, nuestro ego, esa apariencia que siempre ponemos cuando salimos en sociedad. Hoy por unos minutos abre esa ventana, vamos a dejar que Dios hable hoy. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y punto número 1, ¿cómo me veo? Punto número 1 es pregunta: ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? Y pensemos en Pedro. Volvamos a esta historia. Y yo creo que, estoy seguro, que una vez que Pedro traiciona a Jesús, ¿sabes cómo se sentía? Como un traicionero. Y yo creo que Pedro se sentía tan mal que por eso regresó a pescar. Si se hubiera sentido bien, hubiera seguido compartiendo el evangelio, las buenas noticias, pero no. Se sentía tan mal que regresó a de donde Jesús lo había sacado. Y entonces regresa a pescar. Y me gusta imaginar que Pedro estaba ahí pescando, viendo su reflejo en el agua. Y yo creo que Pedro se veía y decía: en ese reflejo yo veo a un traicionero. Yo veo a alguien que no puede ser leal a su Salvador, a su amigo, a su pastor, a su líder. Eres un traicionero, eres un mentiroso, eres alguien sin principios. Viéndose al espejo se decía a sí mismo. Tú, siendo honesto, siendo 100% vulnerable y transparente, cuando no estamos en sociedad frente a la gente, solos en nuestro cuarto, viéndonos al espejo, en la intimidad, muchas veces te ves al espejo y nos vemos y decimos: soy mi problema. ¿Cómo me veo? Me veo como mi problema, me veo como mi enfermedad. Soy un enfermo, soy un adicto, soy un divorciado, soy un viudo, soy un rechazado, soy un abandonado. Y quizá te ves en el espejo y ves el mismo problema,
Ves la misma ofensa que veías cuando eras niño. Ves el mismo abuso que veías cuando eras adolescente. Y por años has visto en el espejo tu problema, como Pedro lo veía. Como Pedro veía en el espejo, como Pedro veía su reflejo, como Pedro se veía a sí mismo como su problema. ¿Somos honestos? La verdad es que muchas veces nos vemos a nosotros mismos como nuestro problema, como nuestro pasado, como nuestro error. Yo creo que si somos honestos, muchos nos vemos así. Y es normal, es natural. El mundo eso dice, que eres tu pasado, tu enfermedad, tu problema. Y punto número 1, ¿cómo me veo? Y si eres honesto, quizá dices, yo me veo como todo lo que un día soñé no ser. No tengo la familia que yo quiero, no tengo el carro que yo quiero, no tengo la casa que yo quiero, no tengo el dinero que yo quiero, no tengo el trabajo que yo quiero, no estoy donde yo quiero, no tengo nada donde quería estar. Cuando era joven soñaba con algo, hoy no estoy ahí. Quizá tú puedes ser honesto y decir que ves eso. Pero el punto número 2 me encanta, es mi favorito. ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo me ve Dios? Es pregunta, ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Y me gusta mucho pensar en esto. Está Pedro aquí, niega 3 veces a Jesús, canta el gallo y Jesús está acá, a punto de ser crucificado. Y entonces hay este contacto visual entre Pedro y Jesús. Y Pedro ve a Jesús a los ojos y dice, soy un traicionero. ¿Cómo me veo yo? Soy un traicionero, soy un pecador, soy alguien sin principios. Está enojado, sabe que ya lo traicioné, ya cantó el gallo. Y Jesús está del otro lado. No se pueden escuchar, pero se pueden ver. Y Jesús dice, en cuanto resucite lo voy a buscar y le voy a decir que no es un traicionero, que Él es la piedra de mi iglesia, que tengo planes para Él. Él no es su pasado, Él no es un traicionero, Él es mi hijo. Y nosotros a veces estamos aquí, pero Él no te ve como tú te ves, Él te ve diferente. Lo que nosotros vemos en el espejo está limitado a 2 cosas, a nuestro presente y a nuestro pasado. Pero lo que Dios ve en nosotros no está limitado ni al pasado ni al presente. Él puede ver el futuro. Y aquí dice que hay pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Hay pensamientos de bien y no de mal para tu familia. Hay pensamientos de bien y no de mal para tu futuro. No te limites a lo que ves en el espejo. Dios ve algo diferente. Como me encanta que Jesús buscó a Pedro. Y hay quien me pueda decir, mi querido Miguelito Morenito, estás equivocado. Pedro buscó a Jesús porque Pedro estaba pescando, se bajó, nadó y se encontró con Jesús. Sí. Pedro nadó 20, 30 metros. Increíble. Jesús estuvo dispuesto a atravesar la cruz, a atravesar la muerte para encontrarse con Pedro. ¿De verdad tú crees que esta cita esta mañana la planeaste tú? ¿Crees que tú planeaste esta cita porque manejaste de tu casa hasta aquí? No. Este encuentro era el plan de Jesús y Él estuvo dispuesto a ir a la cruz, a pagar nuestros pecados para encontrarse contigo hoy. Esta cita la planeó Él. Esta cita la organizó Él para decirte cómo te ve. Y yo estoy seguro que quizá tú puedes decir, ¿cómo me veo? Me veo solo, me veo abandonado.
Y Jesús dice: no estás solo, yo siempre he estado contigo. Quizá tú dices: yo me veo enfermo, y Jesús te dice: yo te veo sano. Quizá tú me dices: yo me veo abandonado, y quizá Dios te dice: yo te veo acompañado por mí. Y quizá tú dices: yo me veo como un mal hijo, como un mal hermano, como un mal esposo, como un mal padre. Mi familia está destrozada. Dios te dice: la familia que hoy está destrozada, mañana puede ser restaurada. Oye, ¿qué está pasando? Dios no te ve como tú te ves. Y si tú ayer estabas sano, y si tú ayer estabas enfermo y hoy estás sano, Dios puede hacer lo mismo una y otra vez. Cuando la medicina no es suficiente, Dios sí es suficiente. Cuando la economía no es suficiente, Dios sí es suficiente. Cuando el gobierno no es suficiente, Dios sí es suficiente. Cuando las personas no son suficientes, Dios sí es suficiente. ¿De verdad crees que Dios está enojado contigo? Claro que no. Dios no está enojado contigo. Y esta historia se repite en toda la Biblia. Cuando Moisés se sentía como un asesino, Dios lo veía desde otra perspectiva y veía a alguien que podía liberar a su pueblo. Cuando la mujer se sentía como una prostituta ahí en el piso, Jesús la veía como alguien que podía ser perdonada. Cuando alguien se sentía como un cobrador de impuestos corrupto, Jesús lo veía como alguien que podía ser iglesia. Tu pecado no es más grande que su amor. Tu pasado no es más grande que su amor. Y que quede claro que como tú te ves, no es como Él te ve. Él siempre ve con ojos de amor y de gracia. Y punto número 3. Dale un aplauso a Dios por eso, por favor. Punto número 3. ¿Cómo veo a los demás? Una vez que yo entiendo que Dios no ve lo que yo veo en el espejo, sino que Él me ve con ojos de gracia, yo tengo que iniciar a ver a los demás con ojos de gracia. Porque, ¿sabes qué es impactante? Que Jesús buscó a Pedro para impactar su vida, pero no solo para impactar su vida, ¿ok? Jesús buscó a Pedro para impactar la vida de los demás, para impactar la vida de los que rodeaban a Pedro. Con el hecho de que Jesús haya buscado a Pedro, no solo Pedro fue el bendecido, la gente que rodeaba a Pedro fue bendecida. Y yo me atrevo a creer que si Dios te está buscando hoy, quizá ya te impactó a ti, quizá Dios ya ha hecho algo en tu vida, ya ha impactado tu vida. Pero Dios no se va a detener ahí. Perdón, Dios no se va a detener contigo. Dios quiere usarte a ti para impactar a tu familia. Dios quiere usarte a ti para impactar a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, a tus vecinos. Dios no se va a detener contigo. Dios quiere hacer algo más contigo. No hay inversiones en vano para Dios. Tú puedes ser de bendición para más personas. Y uno de mis ejemplos favoritos es que me encanta ver a las personas como cubos. Son como un cubo, tiene 6 lados, ¿no? Y entonces cada uno de estos lados es una cara de las personas. Y quizá si vemos a una persona, puedes decir, pues de este lado tiene una muy mala apariencia, de este lado tiene un pasado que lo compromete, de este otro lado tiene una adicción y una enfermedad que le provocó esa adicción. De este lado tiene una relación tormentosa en su pasado, y de este otro lado acá escondidito nada más tiene un lado bueno, el pobrecito. En la iglesia, ¿cómo vamos a ver a esa persona? ¿Por sus 5 lados malos o por el bueno? Yo he decidido verlo por el lado bueno. Y me van a decir, pero Miguel, ¿cómo vas a aceptar a esa persona en la iglesia? ¿Que no sabes cómo es? La reputación que tienen.
en Hermosillo. Bueno, yo quiero ver a esa persona como Jesús me vio a mí. Yo quiero ver a esa persona como Jesús nos ve a nosotros. Por eso en esta casa cualquier persona es bienvenida, porque Dios es tan bueno que nos ama tal y como somos. Pero escucha esto, te ama tal y como eres, pero yo estoy seguro que esta mañana no vas a salir tal y como llegaste. Oh, te ama tal y como somos, pero no te va a dejar tal y como llegaste. Él te va a cambiar, Él te va a mejorar, Él te va a sanar, Él te va a restaurar, Él te va a ungir, Él te va a bendecir, Él te va a prosperar. ¿Cómo vemos a los demás? La forma en que Dios nos ve tiene que cambiar la forma en que nosotros vemos a los demás. Quizá es tiempo de dejar de pedirle a Dios que nos mueva de lugar y empezar a pedirle a Dios que cambie la forma en que vemos el lugar en donde estamos. Hey, campeón, deja de pedirle a Dios que te cambie de familia, no te va a cambiar. Empieza a pedirle a Dios que te cambie la forma de ver a tu familia. El problema no está en las cosas a veces, el problema está en cómo las vemos. Y yo quiero ver con los ojos que Jesús me vio. Yo quiero ver con los ojos que... ¿Quieres que sea más gráfico con mi ejemplo? Yo creo que Dios no vio en Hermosillo un desierto. Yo creo que Dios vio en Hermosillo tierra fértil para plantar su iglesia y que dé fruto. Aquí no hay un desierto para Dios, aquí hay tierra fértil para Dios. Yo estoy seguro de eso. Y no me importa si todo el mundo ve en Hermosillo una imagen de una tierra de violencia. Dios ve tierra de gracia. Dios no ve con los ojos que nosotros vemos. Dios ve el futuro y Dios puede ver en esta ciudad una tierra próspera, una tierra de bendición. Si Dios puede ver un oasis en el desierto, ¿por qué nosotros no vamos a ver bendición en la vida de otras personas? Y Dios no se va a limitar al pasado y al presente. Dios quiere hacer algo con tu futuro. Y si puedo ser súper vulnerable, hace 10 años llegamos provenientes de otra iglesia a Comunidad Olivo. Y en el primer aniversario de Olivo salimos de la iglesia con mi familia. Y le dije a mi mamá: mamá, un día yo sueño con predicar. ¿Tú crees que se puede? Y mi mamá, pues es mamá, ¿no? Ay, mi hijo, claro, naciones vas a predicar tú. Mi madre. Y ya, pues gracias, mamá. Y me voy a mi cuarto a solas y me podía ver en el espejo y decir: honestamente no tengo lo necesario. No soy un teólogo. No tengo un apellido. No tengo el carisma, no tengo la gracia, no tengo facilidad de palabra. No lleno el parámetro, no tengo lo necesario. No soy suficiente. Y dentro de mí había una voz que me decía todo el tiempo: no tienes lo suficiente para hacer iglesia, no tienes lo suficiente para predicar, no tienes lo suficiente. Y te digo la verdad, no tengo lo suficiente, pero su gracia siempre es suficiente. Y si su gracia es suficiente para mí, es suficiente para ti. Él puede hacer algo contigo, Él te puede sanar, Él te puede restaurar. Es suficiente su amor. Claro que es suficiente. Yo creo que hay mucho más por pasar en Hermosillo. Yo creo que hay mucho más por pasar en Sonora. Perdón, pero creo que los mejores días de esa línea del tiempo que está allá afuera están por venir. Los mejores días para amistades están por venir. Y aunque la gente diga que Hermosillo puede ser tierra de división, yo creo que Dios dice que Hermosillo es tierra de amistad. Hermosillo es tierra de bendición. Hermosillo es tierra próspera. Y en donde todo parece un desierto, aquí va a dar fruto su iglesia.
Yo lo creo. Y me encantaría que todos con sus ojos cerrados puedas darle un poco de intimidad a las personas que tienes alrededor. Cierra tus ojos por respeto. Y si tú hoy dices, quizá tienes años en la iglesia, pero no te habías atrevido a abrir esa ventana y a escuchar cómo Dios te ve. Quizá hoy te diste cuenta que lo que ves en el espejo no es lo que Dios ve. Quizá hoy te diste cuenta que lo que ves en tu historial no es lo que Dios ve. Y si tú dices, hoy quisiera abrir esa ventana, hoy quisiera permitir que Dios entre a mi corazón, a mi vida. Si tú hoy dices, hoy reconozco que había estado aquí algún tiempo, o quizás es la primera vez que estoy aquí y nunca había permitido abrirme a lo que Dios quiere para mí. Ahí en tu lugar, con los ojos cerrados, me encantaría que pudieras levantar tu mano. Ahí en donde estás. Bien, con los ojos cerrados, ahí alza tu mano. Veo sus manos de este lado, veo tantas manos, veo sus manos. Y como iglesia, si me lo permiten, me encantaría dirigir una oración para que tú entregues tu vida a Dios, o quizás reinicies. Puedes bajar tu mano ahí en tu lugar, permanece con tus ojos cerrados. Y me encantaría que pudieras repetir, quizá en voz bajita, ahí en tu lugar, no tienes que alzar la voz, pero repite estas palabras: Dios, hoy te entrego mi vida y mi corazón. Hoy reconozco que tú me ves de una manera diferente a la que yo me veo. Gracias por verme con ojos de gracia. Perdóname por mis pecados, pero hoy reconozco que te necesito. Te amo, Dios. Te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Ahora déjame orar por ti. Dios, hoy te doy gracias por cada persona en este lugar. Dios, yo declaro bendición en esta casa. Yo declaro, Señor, que familias serán restauradas. Hoy, Señor, inicia una nueva vida en las vidas de diferentes personas, de diferentes familias. Dios, te damos gracias por esta casa, por tu bendición. Y me encantaría orar un poco por esta iglesia. Dios, bendice esta iglesia. Bendice Amistad, Señor. Dios, creemos que los mejores días para esta casa están por venir. Gracias, Dios, porque por esta casa personas serán inspiradas. Gracias porque en esta casa ha despertado inspiración para toda una nación. Dios, gracias porque esta casa está por vivir sus mejores días. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Un aplauso a Dios. Ahora quiero ser muy honesto. Y si tienen la imagen aquí atrás de los 3 puntos, quiero ser bien honesto. Esto es un ciclo y a veces puede cambiar. Cómo me veo cambia cuando te das cuenta de cómo te ve Dios. Y entonces cambia la forma en que vemos a los demás. Pero para ser honesto, a veces nos vamos a volver a equivocar. La vida no va a ser perfecta después de esto, pero ninguna batalla va a ser a solas. Todas las batallas ahora van a ser con Dios de tu lado. Y cada que el enemigo te recuerde que no eres suficiente, hay que recordar cómo me ve Dios. Y la manera en que veo a los demás va a volver a cambiar. Y la manera en que me veo yo va a volver a cambiar. Cada que sea necesario hay que recordar cómo me ve Dios. En nuestros ojos hay una vista finita. En sus ojos hay gracia y amor eterno. Muchas gracias, que Dios les bendiga.